as we finish off the year. Al terminar casi el año, I know there's technically nearly 2 weeks left of this year, quedan 2 semanas técnicamente. but as we start the live stream, I just want to say, and I know there's a few people watching on live stream that can't be here today, Y al empezar a conectarnos en línea, y hay muchas personas que quisieran estar aquí y nos están mirando. myself and the deacons wanted to just give the church a big thank you. El pastor y los diáconos queremos darle a la iglesia nuestro agradecimiento. I wanted to throw up the strategy, Y quería mostrar en cierta forma la estrategia. and just as that comes up, if you remember, we have the three pillars. Que si se acuerdan tenemos los 3 pilares o pirámides, That's extremely small writing. I didn't realize it would be that small. pero se ve muy pequeñito ahí. Thank you for having good eyesight. That's right. O columnas debería decir. There's 3 pillars. I should have gone for the bigger one. 3 pillars: loving God, love others, and sharing the gospel. Amar a Dios, amar a otros y compartir el evangelio. And what I wanted to draw out is that I myself personally don't know whether to say that this year's been a good year or has been a bad year. It's been such a mix of a year. Y yo personalmente no sé si decir si este año ha sido bueno, ha sido malo, ha sido en cierta forma un año muy peculiar. But what I wanted to point out, that as a church, we've come so far, and the biggest example that I can say is that we started the year with a tripod in the middle of the room with a microphone for our online service. Pero lo que puedo decir es que aunque ha sido un año increíble, empezamos al principio de año simplemente con el aparato ese, el trípode, que es para grabar, y no había nadie en la iglesia, y ahora estamos. And now we have a camera and we're on screen, online with a much better quality, and also we're able to stream such things as the carols last night. Y ahora tenemos una cámara de mejor calidad y podemos así llevar el servicio a los que están en casa. We've continued to develop leaders. Hemos continuado a desarrollar líderes. We celebrated a couple of weeks ago Alyssa and Bethany completing the Emerge program. Celebramos algunas semanas atrás que Alisa y Bethany completaron el estudio para los jóvenes. We've continued to, as deacons, continue to invest in the development there. Y como diáconos seguimos invirtiendo en el desarrollo para ayudar a nuestra iglesia. We've had regular youth events every month. Han habido eventos regulares de los jóvenes cada mes. Our worship team's gone from 1 to 3. Y nuestro grupo de alabanza ha ido de 1 a 3. Something that, to be honest, in January was so far away from anything that we could imagine. Algo que en enero parecía algo tan distante que no nos podíamos imaginar, pero al menos tenemos música. At least we've got music. Exactly, amen. Our seniors, Group Esperanza. Nuestro grupo Esperanza también. Now they've, I think that group has been through a lot at the moment, especially with Pastor Emilio. Sabemos que ese grupo está pasando por mucho en este momento, sobre todo al pensar en Pastor Emilio. But they're always in our hearts. Pero están siempre en nuestros corazones. And we're going to start the year strong next year. Y vamos a empezar el año fuerte. ¿Ah? And Sunday school, vamos a, arguably our key asset here. Sin duda, en la escuela dominical, una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra iglesia. Let's remember that some of those children gave their life to Christ this year. Recuérdense que algunos de esos niños dieron su vida a Dios este año. It's a massive achievement with 2 great teachers. Y eso es increíble porque tenemos 2 profesoras que son maravillosas. We've also completed some of the short-term property updates. Hemos hecho algunos arreglos aquí en la propiedad también. For years we've had a leak in the roof. Que por año hemos tenido ahí una gotera. But now that's been resolved. Pero eso ya todo ha sido resolvido. This is not small stuff. This is big stuff. Entonces realmente no son cosas pequeñitas, son cosas grandes que hemos podido alcanzar en este año. We've continued to support our missionaries. Seguimos continuando ayudando a los misioneros. We've relinked with the Diaz family. Estamos en contacto con la familia Díaz. And we've continued to serve, and yesterday was no example. You saw the 8 people on stage.
fantastic efforts. Y seguimos sirviendo al Señor y como ejemplo ayer mismo tuvimos a 8 que estaban sirviendo acá en el escenario con cánticos. But there's people in the background as well, in the kitchen, at the back, in the welcoming team, that are almost invisible, but we've got to give thanks to everyone who is working for the church. Y hay gente que invisiblemente, silenciosamente está trabajando atrás en la cocina o en diferentes áreas. And of course, we've done the big change. Y también hemos hecho el gran cambio, You know, we've started to present the message in English, que hemos empezado a presentar el mensaje en inglés. you know, and a thanks from the diaconate is to say thank you for all those that have adapted and to hear their message through Zoom. Y nuestra gracia es de agradecerles a todos en que se han podido adaptar y que pueden escuchar el mensaje, aunque sea por audífonos. This is the big step forward so that we can start having more events and more invitations out to the local community, and our Sunday school have a place and a home going forward. Y esto es uno de los pasos para así poder alcanzar la comunidad y así poder adquirir más cosas y nuestra escuela dominical también pueda crecer y pueda ser más relativo a toda la comunidad. And all through this, we've maintained our warmth, our inviting community and culture. Y por medio de todo esto hemos mantenido la amabilidad, el cariño que tenemos como iglesia cuando viene alguien. We've maintained our heart for caring for others. Hemos mantenido el corazón de que nos preocupamos por otros. And the love offering that we are providing those that need it. Y la ofrenda de amor que la podemos dar a los que están necesitados. That is just a testimony of the type of church that we are. Y eso es un testimonio del tipo de iglesia que somos. That so much support and love can be offered. Que hay tanto ayuda que lo ofrecemos. So I just wanted to say to those who are watching online, but also to those in the room, and those that can't be with us today, just a big thank you for all your love, support, service to the church and to God. Y nuestro agradecimiento a los que están aquí presentes, a los que están en línea, por su ayuda, por su amor, por sus contribuciones y todo lo que este año ha sido para todos. Even a big thank you to the prayer group that started up at 9:30 here at Tottenham. También el agradecimiento al grupo de oración que empieza a las 9:30 de la mañana. You know, it's important in a way that doesn't have a leader. Y eso en cierta forma un poco importante porque en este momento no tienen quien los guíe. It's just a Pero- group of people who know that at 9:30 or close to, prayer is in that room. Pero es un grupo de personas que saben que si desean orar en ese momento a las 9:30 están ahí todos para Whoever's juntarse there, y orar. whoever comes is able to pray for one another, pray for the bigger things at church, and pray for the whole world. Y así a quien sea que venga se une en oración para orar por las necesidades, por otros hermanos, para intercedir por el mundo y por todas las cosas. So I'm not going to mention names because there's always someone that's forgotten. No voy a mencionar nombres porque siempre se olvida algún nombre, But just look back on this year and go, you know what? We have come far as a church and everyone has contributed. pero simplemente quiero decirles de que miren hacia atrás, reflexionen de lo que ha sido este año y de dónde, hasta dónde hemos estado y de dónde hemos llegado como iglesia. I forgot the new carpet over in the other room Se today. le olvidó mencionar que habían puesto carpet The en list el otro goes on. lado. Hay muchas cosas, So thank you. pero muchas gracias a todos.